Clave genética número 12. Siddhi, pureza. Don, criterio. Sombra, vanidad. Corazón puro. Par programado, clave genética número 11. Anillo codónico, el anillo de los secretos. El anillo de las pruebas, claves 12, 33 y 56. Fisiología, tiroides. Aminoácido, ninguno. Codón final. La sombra de la clave genética 12. Vanidad. La prueba final. La clave genética número 12, juntamente con su sombra y su siddhi, es una de las más extraordinarias y más difíciles de entender de todos los arquetipos de la matriz genética humana. En las relaciones entre esta transmisión y la genética, cada una de las 64 claves genéticas tiene su correspondiente familia química, conocida como codón en el vocabulario genético. Para descifrar el código genético, los científicos tienen que encontrar marcadores genéticos en la masa de información codificada que se encuentra en el ADN. Y esos puntos marcadores se conocen como codones de arranque o codones finales. Estos marcadores químicos de puntuación tienen un lugar de inusual importancia en la totalidad del código genético en sí mismo. Esta clave genética número 12, juntamente con la 56 y la 33, está relacionada con lo que la ciencia llama codón final o terminal. En un plano puramente arquetípico, los 3 codones finales, a los que nos referimos en su conjunto como el anillo de las pruebas, pueden entenderse como 3 grandes pruebas míticas que testan a los seres humanos en su camino hacia la autorrealización. La sombra 12, la vanidad, marca el núcleo interno del anillo de las pruebas, lo que significa que este estado de la sombra representa el tercer y último aspecto de esta trilogía que testa a los humanos. La clave genética número 12 es especial. En el misterio de los 21 anillos codónicos, esta clave genética forma un anillo en sí mismo, dentro del anillo de las pruebas, llamado el anillo de los secretos. Sin embargo, sus secretos permanecen bien cerrados bajo llave hasta que activas las más altas frecuencias del Siddhi 12. La vanidad, como el orgullo, la sombra de la clave 26, nos persigue hasta las cimas de la conciencia. Se trata de una palabra incómoda para la mayoría de nosotros, y en nuestra vanidad no nos gusta nada asociarnos con el concepto en primera persona. Al contrario que el orgullo, que prospera ante una audiencia, la vanidad es una sombra mucho más interna. La vanidad es como los líquenes que se adhieren a las rocas más elevadas de una cadena montañosa. No importa cuán lejos haya llegado tu conciencia individual, la vanidad se seguirá amarrando sutilmente hasta cuando estés disfrutando de las más altas vibraciones. En algún sentido, la vanidad es el más humano de los vicios y también la última sombra que dejamos ir. La sombra 12 es el amor por tu propia individualidad como un hecho único. Tiene que ver con aprender a amarte a ti mismo, que es lo mismo que decir vanidad. Sin embargo, la vanidad solo deja de ser vanidad cuando te das cuenta de que amarte a ti mismo significa amar al resto, una revelación que demanda a la vez un salto cuántico más allá de tu ser. Esta sombra 12 está, por lo tanto, intensamente vinculada con el ámbito del poder personal y con el anhelo humano de mostrar las más puras cualidades latentes en el interior de su ser. Te permite acercarse a una gran inteligencia y creatividad, pero al mismo tiempo te impide entrar en una visión más amplia, más desde el corazón. La vanidad tiene miedo de que lo que llegue de tu corazón te haga perder el poder. Como tiene que ver con la expresión del alma o del corazón, esta clave genética está muy relacionada con la capacidad de conectar con el poder de tu propia respiración y de tus emociones. Está conectada con las glándulas tiroides y paratiroides, y en particular con la laringe humana, el órgano principal de la fonación. La laringe vertical humana es la que nos hace diferente de los animales. En las antiguas tradiciones esotéricas, se dice que los animales con laringes horizontales funcionan bajo el poder del espíritu, mientras que el desarrollo vertical de nuestra laringe ha permitido la introducción del ego. Por lo tanto,
Es esta clave genética número 12 la que permite a tus pensamientos que se transformen en lenguaje y vibración, provocándote la ilusión de que tus palabras tienen un poder independiente, superior. De este concepto de independencia surgieron dos atributos humanos bien poderosos, la vanidad y el ego. En los antiguos sistemas de yoga hay una profunda conexión entre la laringe, representada por el chakra de la garganta, y las gónadas, representada por el centro sexual o chakra raíz. Esto también se refleja en el rápido crecimiento de la laringe durante el período de la pubertad. Los antiguos dicen que hubo un tiempo en que ambos centros eran de hecho solo uno, pero que con el tiempo se fueron separando hasta que la laringe poco a poco se cerró. En holandés, la palabra para laringe, que significa glándula escudo, lo que sugiere que la laringe es un mecanismo protector relacionado con un gran secreto. Es interesante hacer notar que la palabra tiroides deriva de la palabra escudo, en lengua griega. El gran secreto de la sombra 12 es el lenguaje. Se cuenta que en el jardín del Edén, Adán tragó una manzana que se le quedó atascada en la garganta, y allí sigue hasta hoy, como la nuez de Adán, en la garganta de todos los hombres. La nuez de Adán representa el principio masculino de la mente que se identifica con tus palabras, pensamientos y acciones. Y la laringe te produce la ilusión de poder a través del lenguaje. La sombra 12 tiene que ver con amar el sonido de tu propia voz y como tal la raíz del lenguaje. Sin embargo, como veremos en los niveles de frecuencia más elevados, no importa lo que dices, sino la frecuencia que imprime tu voz a lo dicho. La vanidad puede elegir las palabras más preciosas, pero no puede esconder la frecuencia de su tono. Llegados a este punto, merece la pena recordar que ninguna de las 64 sombras es inherentemente mala. Si declaras que algo es malo o diabólico, te vas a perder el don que llevas escondido en el interior. La vanidad es simplemente la más baja frecuencia de la clave genética número 12. Y después de todo, la vanidad es el fundamento del siddhi de la pureza. La vanidad también va más allá de las palabras y puede esconderse en el silencio. Algunas veces la vanidad se esconde en aquello que no se dice, se esconde en tus pensamientos y en tus sentimientos. Allí donde hay identificación, hay vanidad. La razón de la vanidad es un reto tan grande para los seres humanos porque está más allá del alcance de tu ego. Así que podrías pensar entonces, ¿qué puedo hacer yo en relación con este asunto? ¿Cómo podría transformar este estado? Bien, como esta sombra es tan elusiva, es mejor ni pensar en ella. Incluso este mismo pensamiento que parece tan humilde, porta en sí mismo más y más vanidad. Todo lo que necesitas saber es que mientras experimentes tu forma como una forma de vida separada, mientras sientas la fortaleza y creas en tu individualidad, la vanidad estará allí, silenciosa, haciendo camino contigo. Solo al final de tu evolución, cuando te aproximes a las más altas frecuencias de los siddhis, la vanidad dejará de poseerte, de repente y definitivamente. La vanidad, sin embargo, tiene un archienemigo, el amor. La vanidad te mantiene alejado de la posibilidad de amar al otro verdaderamente, porque te mantiene aislado. Cuanto más evoluciona tu conciencia, más sutil y por tanto más poderosa se vuelve tu vanidad. La vanidad es un escudo que juntamente con su par programado, la sombra 11, la oscuridad, esconde la verdad ante tus ojos. Para el tipo de personas que se inclinan a leer este tipo de textos, la vanidad es uno de sus grandes retos. Mientras refinas tu frecuencia, caes naturalmente en la ilusión de que tú eres de alguna manera, diferente de los otros, y que estás volviéndote más puro que el resto del mundo. Comienzas a identificarte más con tu ser superior, cosa que a tu yo más bajo le produce gran deleite. Este es el tiempo más delicado de tu evolución espiritual, ya que es muy fácil quedarse apoltronado en una frecuencia relativamente alta. De repente te sientes poderoso, único, sabio y bien intencionado. Sin embargo, aún te queda por realizar el más grande de los saltos, el salto hacia la verdadera pureza, que es un salto hacia tu propia desintegración y muerte. Naturaleza represiva, elitista. Existen dos tipos de vanidad diferentes, ordinaria y sutil o refinada.
La naturaleza represiva de la sombra 12 es la versión refinada que emerge en ciertas personalidades en forma de elitismo. Elitismo es la vanidad trabajando bajo cubierto. Puede que estas personalidades encajen contigo exteriormente, pero en su interior sienten de un modo muy diferente al que expresan. A menudo prefieren no hacer ningún tipo de comentario, manteniéndose al margen por completo. Este es el dominio de los espiritualmente evolucionados, aquellos pocos que han hecho un montón de trabajo sobre sí mismos. Este tipo de personas en su interior sienten que ellos están más conscientes que la mayoría de los que les rodean. Están muy orgullosos de ser diferentes o de estar más allá de cualquier credo o sistema. Tal vanidad asegura que esa persona no podrá hacer el salto que su ser interior más anhela, el salto hacia un estado de conciencia elevado de forma permanente. Esta etapa dará comienzo solo cuando el despertar a su propia vanidad suceda por fin. Naturaleza reactiva, maliciosa. La malicia es producto de la ira, que es a su vez la conciencia del miedo. La naturaleza reactiva de la vanidad puede utilizar el don de esta clave genética, el criterio, como un modo de herir a los otros. Allá donde el elitista se queda en silencio por miedo a que otros descubran su debilidad, estas personas utilizan abiertamente sus capacidades vocales para infligir dolor a otros. Como en todos los clásicos patrones de victimismo, este tipo de gente siente la necesidad de aprovecharse y reacciona maliciosamente sin pensar en el daño que sus palabras podrían causar. La clave genética número 12 tiene un poder subyacente, emocional y real, y una buena capacidad para el lenguaje y la comunicación. Esas personas saben bien cómo tocar las teclas de otras personas a través del poder de sus voces. Pueden herir a otros como nadie. Su malicia puede que no sea premeditada, pero es generalmente brutal y termina en un desastre para ellos. El don de la clave genética número 12. Criterio. Los secretos del gran arte. Criterio puede que no suene como un verdadero don, pero cuando comprendas de verdad la clave genética número 12, podrás ver que confiere un gran poder. Tener criterio es saber, inherentemente, qué y a quién es saludable tener en tu vida. La energía de la vanidad es solo autodestructiva, a no ser que pueda usarse de manera adecuada. El criterio es justamente la manera adecuada de hacerlo. Tomas tu vanidad, esa necesidad de ser mejor o más puro que los demás, y la elevas al nivel del arte. El don 12 está profundamente vinculado con las artes, la música, el lenguaje, la danza, el teatro y sobre todo con el amor. El amor contenido en el don 12 no es el amor universal de la clave genética 25, sino que tiene que ver con enamorarse. Es amor humano con todos sus ingredientes: drama, obsesión, belleza y peligro. La vanidad tiene que ver con el amor que sientes solo por ti mismo, mientras que el criterio tiene que ver con amar las cosas y las personas que fuera de ti te hacen sentir bien. El don número 12 está relacionado con los sentimientos. Si este don es un aspecto destacado de tu perfil hologenético, estarás muy motivado y también tocado por sentimientos y emociones a lo largo de tu vida. Tu don es comunicar esos sentimientos a los demás, y esto es algo que puedes hacer de 1.000.000 de formas. Si estás fuertemente influido por este don, reconocerás la belleza de la expresión verdadera, lo que significa que también reconocerás cuando algo o alguien no se esté expresando desde su verdadera alma. Este hecho te puede convertir en uno de los mejores críticos de los demás. Sin embargo, este don no es para criticar fallos y detalles de otros, que es la baja frecuencia de la clave genética 18, sino que se enfoca en señalar aquello que no es auténtico. El criterio tiene que ver con estar en sintonía con la frecuencia más elevada, lo que significa que metafóricamente se puede ver a través de las paredes. Siempre que una persona esté engañando o tenga un plan oculto, el que posea el don del criterio lo notará inmediatamente, se sentirá incómodo. Si no se enamora de algo, desconfía de ello, ya sea personas o cosas de su vida. Para un individuo de este tipo, la autenticidad lo es todo. Las personas con el don número 12 no caen en las garras de los encantadores o idealistas del mundo.
Tienen un gran respeto por la pureza, que está bien asentada en una prudencia natural. El par programado de este don 12 es el don número 11, el idealismo, lo que significa que estos seres son también idealistas, pero que comprenden la necesidad de equilibrio entre pragmatismo y criterio, ya que de otro modo el resultado no es más que una quimera. El don del criterio no te aparta de la multitud y no puede elegir hacerlo, porque de forma natural busca la frecuencia más elevada. Representa un aspecto de tu ADN que constantemente anhela algo más sublime y más puro, lo cual implica un reto para aquel o aquello que esté bajo la influencia de la permisividad. El criterio aporta a la humanidad una sensación de orden superior operando desde el más allá en el escenario de la vida. Esta es la razón por la que se manifiesta muy a menudo a través del verdadero arte, del verdadero amor al arte. El don 12 no se avergüenza de nada que sea auténtico, por engorroso que pueda parecer. Estas personas son grandes discriminadores en la alimentación, en la música, en el lenguaje. Pueden convertirse en grandes artistas, virtuosos poetas, actores y educadores de la humanidad. Su don es entrar sin miedo en el drama de la vida, permitiendo que fluya por sus venas y se exprese a través de lo que sientan. La profundidad de sentimientos que implica este don nos da una información muy profunda acerca de la dirección que sigue la especie humana. Estamos aquí para aprender a expresar los más profundos anhelos y sentimientos que guardamos dentro de nuestra alma. Esta es la razón por la que tenemos que dominar el lenguaje y las artes, porque son el campo de transformación gracias al cual podemos trascender las emociones y tocar los planos más elevados. De este don 12 proceden los más grandes educadores de la humanidad, aquellas raras personas que pueden permitir que el arte les toque el corazón y al mismo tiempo transmitir la esencia a los otros a través de su palabra y de la expresión. Siempre que veas pasión verdadera moviéndose en el mundo, estarás viendo la influencia de este don. Implica tanto divulgar como disfrutar del arte en un ambiente de alto refinamiento. No es extraño que estas personas estén guiadas por el mito del amor verdadero, porque es lo que están anhelando profundamente en sus almas, y es la razón de sus palabras y hechos, que al más elevado nivel reflejan la angustia y la belleza de su añoranza humana. Gracias a su conexión con la glándula tiroides, el don 12 contiene las grandes enseñanzas de la transformación y de la muerte. Todo arte elevado contiene los mismos códigos que llegan a través del don 12, que la vida es transformación y que la muerte es el movimiento simbólico de un estado de conciencia a otro. Esas verdades han sido siempre codificadas en grandes tragedias y comedias de la historia, y gracias a su naturaleza emocional, aquellas verdades se han incorporado y transmitido. La glándula tiroides controla tu metabolismo y tiene una influencia poderosa en tu energía general, en tu ánimo y en los patrones respiratorios. Cuando ríes o lloras, entras en el sagrado espacio de la transformación. A través de la risa y del llanto, la trascendencia entra en tu cuerpo para alterar tu química y tus patrones respiratorios. Entre todas las claves genéticas, este don 12 representa el paso mítico de un estado a otro más elevado, en el que el codón final acaba con tu identificación con el pasado y te permite que seas transformado para siempre en algo radicalmente diferente. El CD de la clave genética 12. Pureza. Engullido por el vacío. El anhelo humano por el amor verdadero es en realidad la baja frecuencia de un estado permanente que existe a un nivel de conciencia más elevado. Este estado, llamado de muchos modos en diferentes culturas, es esencialmente tu naturaleza en estado puro, no contaminada por el deseo humano y más allá del mecanismo dual de la mente. Solamente la mente más elevada, que es otro modo de expresión de tu corazón, puede comenzar a comprender la verdadera pureza, el CD12. Vanidad y pureza son los espejos que hay a cada lado del espectro de la conciencia humana. Con la vanidad, la expresión más baja de frecuencia de tu ser se enamora de sí misma, mientras que con la pureza, el ser superior se enamora de sí mismo. Podríamos decir que pureza es el momento en que la divinidad se enamora de ti,
algo que solo puede ocurrir cuando entras en la esfera del amor divino. Tu comportamiento, tu pensamiento, tu sentimiento, el mismo aire que respiras, deben resonar con un propósito, o lo que los sufís llaman enamorarse del amado. El amado no es algo que esté allá afuera, es la esencia de tu verdadera naturaleza, y tienes que entrar en ella porque reside en lo más profundo de tu espacio interior. La vanidad, como vimos, te persigue hasta el final del camino, incluso cuando estás viviendo al nivel de frecuencia del don. Ella siempre está ahí. Solamente cuando has alcanzado las cimas más altas de la conciencia puede suceder este evento mítico, pues abandonas todo aquello que te retenía. Terminas aniquilando todo. Es el final de las 3 grandes pruebas del anillo de las pruebas. Se produce una apertura simultánea desde arriba y desde abajo, e ingresas en el santuario sagrado del más íntimo de los anillos codónicos, el anillo de los secretos. Para que ocurra este milagro, tu vehículo tiene que estar absolutamente purificado y totalmente impecable. Pureza es un término bastante incomprendido. En el lenguaje humano se puede aplicar como adjetivo a casi cualquier cosa, pero en su frecuencia más elevada solo se puede aplicar a una palabra, el corazón. Cuando tu corazón recuerda por fin su propia pureza original, y solamente entonces podrás abandonar tu existencia. Todo en el universo lleva en su núcleo impresa la misma pureza original. Todos somos fragmentos de un cristal divino, y mientras nuestras formas atraviesan sus procesos de limpieza, la conciencia comienza a recordarse a sí misma a través de nosotros. Incluso el más diabólico de los seres porta en su núcleo el brillo de un corazón puro, lo que significa que en realidad no hay tal diablo. Lo único que hay son progresivos niveles de densidad. Este es el gran secreto que puedes encarnar aquí, en el anillo de los secretos. En los antiguos sistemas alquímicos, el centro de la garganta se entendía como las más importantes de todas las iniciaciones. En el sistema indio de chakras, el chakra garganta, conocido como Vishuddha, es la casa que purifica los más altos niveles de conciencia. Todos los chakras inferiores, incluso el corazón, se sintetizan y se purifican en la garganta. En este sentido, representa el límite entre lo conocido y lo desconocido. Del mismo modo, en la cábala judía, la garganta aparece simbolizada por una esfera invisible conocida como Dath, el abismo. Hay que cruzar ese abismo para que las frecuencias más elevadas de la conciencia puedan descender. El cruce de la muerte es una despedida simbólica de todo aquel conocimiento que has acumulado. Esta es la purificación final en la que te encuentras con tu propia muerte y renaces en una esfera superior. El ser humano que ha atravesado este abismo y ha entrado en la esfera del Siddhi número 12 se vuelve como un niño una y otra vez. A través de su corazón pueden percibir lo divino, más allá de deseos, de conceptos profundamente humanos y con una voz que habita más allá de las palabras. Otros perciben a esas personas como ajenos a este mundo, a pesar de ser la expresión más natural de lo que significa ser humano. En este estado, nada puede contaminar su pureza. Puede que sus cuerpos estén decrépitos, incluso feos, pero sus corazones no pueden hacer otra cosa que firmar con la verdad de su naturaleza real. Los que manifiestan este Siddhi a menudo llevan vidas humildes que pasan desapercibidas para la mayoría. Con frecuencia pasan calladamente por el mundo, viviendo vidas sencillas y recordando a cada persona que encuentran que la pureza puede existir en una forma humana. Si quieres jugar con las frecuencias del Siddhi 12, necesitas continuar recordando tu propio corazón. Tras capas de karma, miedos ancestrales y un inevitable condicionamiento durante la infancia, late un aspecto del gran corazón universal, y su pureza se puede recordar. Su color es el blanco más allá del blanco, pues es la eterna infancia que llevas contigo. Es el tú del que no puedes sino enamorarte perdidamente. Mirar al mundo desde el Siddhi 12 es ver a todos y a cada uno a través de ese vaso de cristal. Es todo lo que puedes percibir en cada persona que encuentras. Sin embargo, en el mismo momento en que aprecies algo de modo negativo, esa presencia se desvanecerá instantáneamente en ti. En el lenguaje, la pureza se transforma en poesía.
En el pensamiento la pureza se convierte en esencia. Cuando combinamos lenguaje y pensamiento, tenemos los códigos maestros para ascender más allá del plano mental. Los significados reales para cada uno de estos 64 siddhis no son realmente palabras, en el sentido clásico del término, sino portales hacia planos de las más altas frecuencias. La palabra pureza tiene una esencia que es onomatopoética a nivel vibratorio. Dicho de otro modo, si dejas que la palabra pureza resuene en tu corazón y en tu mente una y otra vez, al final acabarás sintiendo esta cualidad que ya reside en tu propio corazón. No se trata de una afirmación, no puedes practicar una técnica y sentirlo. Tienes que estar preparado en tu propio corazón, tienes que amar la palabra y todo lo que contiene para poder sentir el milagro. Las palabras usadas poéticamente y sintiendo su vibración interna en las alcobas de tu corazón tienen el poder de atravesar las capas del miedo que envuelven los corazones de los otros. El pensamiento purificado tiene un efecto todavía más poderoso. El lenguaje hablado utiliza el sonido, lo que limita su impacto en nuestro sistema solar. Las ondas del sonido con el tiempo se disipan, pero el lenguaje silencioso de los pensamientos viaja a una velocidad casi inconcebible y literalmente rebota en las paredes de nuestro universo. Solamente el amor puro puede romper las barreras de un universo, como se dice en la clave genética 25. Por lo tanto, un pensamiento puro podrá afectar a todos los niveles de la creación y a todos los seres que la habitan casi instantáneamente. Un pensamiento puro es como el terrón de azúcar que se pone en una taza de té, que en poco tiempo se disuelve en el todo. A cierto nivel, la pureza de pensamiento te llevará a los límites del hiperespacio. Cuanto más permitas que tus pensamientos se impregnen de la esencia de la divinidad, antes alcanzará todo tu ser una especie de velocidad de escape. A un cierto nivel de frecuencia podrás disolverte en la gran taza de té. Trascenderás la mente al volverte uno con ella. La paradoja aquí consiste en que al volverte uno con la mente deja de existir. Este es el verdadero simbolismo del codón final genético. Trae consigo el final de tu ser como una existencia individualizada y pone de manifiesto que la vanidad no es más que la ilusión de estar separado. Eres tan puro que no es posible para ti existir de otro modo que no sea como pura existencia. Al cruzar este gran centro cósmico de la garganta, eres literalmente engullido por la vida misma.